El Gobierno sopesa tocar los impuestos para bajar los precios de la factura de la luz. Hoy hemos escuchado a Teresa Rivera, la ministra de Energía, la ministra para la Transición Ecológica, abrir la puerta a esta posibilidad en el Congreso ante la escalada de precios que estamos viviendo en las últimas jornadas. Vamos a analizar este asunto con la ayuda de Javier Colón, CEO de Neuroenergía. Javier, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Javier, ¿qué te parece lo que ha dicho en principio la ministra? ¿Cuál sería la parte, ¿no?, de ese tramo de impuestos dentro de la factura que se pueden tocar o que el Gobierno está dispuesto a tocar? Y bueno, si te parece, recuérdanos un poquito de qué se compone, ¿no?, esa parte impositiva dentro de la factura. ¿De qué impuestos estamos hablando? Sí, la verdad que en la factura, además de costes regulados, que son los que se han revisado con el reciente cambio tarifario 1 de junio, hay una serie de impuestos. Los más evidentes son dos, que son los que vemos en la factura, que es el IVA y el impuesto eléctrico. El IVA, que es el 21%, el impuesto eléctrico, que es de un 5% aproximadamente. En Canarias, Ceuta y Melilla ya sabemos que hay otros impuestos, pero en Península son esos, y en Baleares. Y luego además hay otros impuestos que están escondidos en la factura porque afectan a alguno de los componentes de la misma. Como por ejemplo hay un impuesto a la generación del 7% que afecta al coste de electricidad en mercado, que entiendo que es al que sobre todo se refiere la ministra, porque ya fue uno que suspendió en su momento cuando entraron en el Gobierno, que lo suspendió durante 6 meses. Entonces entiendo que especialmente se refiere a ese, al 7% de impuesto a la generación que se introduce para los titulares de instalaciones de producción, y que eso haría pues, que bajara ligeramente el precio de energía en mercado, que es lo que está tan alto estos días. ¿Qué impacto podría tener en términos de recaudación esta suspensión temporal del impuesto de generación eléctrica? Porque un 7%, en función de lo que hablemos, puede ser mucho o poco. Como tú decías, rebajaría un poquito, ¿no?, la factura final. No sé si esta es la vía que se plantea el Gobierno. ¿Qué impacto, ¿no?, podría suponer también para el otro lado? Pues la verdad que no he hecho unos cálculos exactos, pero yo entiendo que podría ser del orden de... Entiendo que unos 1.000 millones aproximadamente podría ser. Habría que ver de cuánto tiempo la suspensión. Pero entiendo que podría ser de hecho te lo digo ahora mismo. Sí, podría ser aproximadamente unos 1.000 millones. Eso es lo que se recauda, se puede estar recaudando vía ese impuesto. Entonces depende de cuánto tiempo dura la suspensión. Si dura, en su momento lo hicieron, por ejemplo, por 6 meses. No sé si en esta ocasión pues lo harían por ese periodo de tiempo o por más. En principio el Gobierno, la intención que tenía ese impuesto era mantenerlo hasta dentro de unos años. Entonces entiendo que tal vez lo suspendan temporalmente durante 6 meses y luego lo vuelvan a tener en vigor. Bueno, efectivamente, ¿no?, la anterior vez se suspendió durante 6 meses. Lo que sí que parece claro, al menos de momento, lo que se está comentando hoy después de, pues de este anuncio, es que lo que el Gobierno no estaría dispuesto a tocar es el IVA. ¿De qué IVA estamos hablando dentro de la factura de la luz en España y cómo es la comparativa con otros países? Pues hay todo tipo de... La verdad que hay muchas variaciones entre países. Hay países con IVAs muy pequeños. Por ejemplo, Portugal, que fue bastante sonado en su momento, hizo una revisión del IVA para los consumidores domésticos, donde bajó el tramo del IVA, que me parece que aplica sobre término fijo, para ciertos tipos de consumidores, los más vulnerables. Entiendo que es algo que también se podría hacer aquí. Es decir, para consumidores domésticos o más vulnerables con potencias bajas, pues a lo mejor vas a bajarles el IVA. Luego hay otro tipo de países. Hay países con IVAs incluso más altos que el español. Hay países con IVAs del 5%, del 6%. Hay la verdad que una amplia variedad. También se está hablando, después de todo esto, es si España es o no el país europeo con la luz más cara, ¿no? ¿Qué opinas de esto? ¿Cuánto de verdad o cuánto de falta de información hay en esto? Bueno, ahora mismo sí que parece que desde que llevamos de junio es el más caro, quizá de los más caros de Europa, en cuanto al precio de la energía de mercado. También estamos viviendo una situación en España pues, bastante peculiar, con mucho calor, temperaturas altas, que en otros países de Europa, países que están más al norte, pues lógicamente de momento todavía no están viviendo. Veremos a ver qué sucede en verano, porque sí que hay países que tienen menos sobrecapacidad de generación que la que tenemos aquí en España. O sea, aquí en España pues al final pues eso nos viene bien para que los precios saldrán altos, pero se contengan. En otros países sí que se pueden alcanzar precios mucho más extremos todavía, pero vamos, sí que parece que con las condiciones actuales de mercado y de demanda, pues España está siendo el más caro, y mientras no venga mucho calor en otros países más al norte, como Francia o Alemania, pues seguramente seguiremos siendo el más caro de los más caros.
Y por terminar de repasar, ¿no?, lo que hablábamos de ese precio de la luz que sigue subiendo, estamos viendo, bueno, pues cómo se van marcando de nuevo máximos. Hoy hablamos de un máximo que no tocábamos desde, bueno, enero, ¿no?, cuando tuvimos la tormenta Filomena. Hablábamos hace un par de semanas contigo, ¿no?, sobre cuáles son los factores que están llevando a esta subida de los precios. Ya llevamos, bueno, pues 15 días, ¿no?, 16 desde la entrada en vigor del nuevo uso tarifario. Se ha vuelto a hablar mucho sobre este tema, un día tras otro. ¿Cómo estás viendo tú esta escalada de los precios y cómo estás viendo tú los usos, ¿no?, el consumo que se está haciendo y, bueno, después de 15 días de esta nueva tarifa de la luz? Pues hombre, la verdad que esta situación del mercado mayorista, que afecta, pues al final afecta a todos los consumidores con tarifa regulada y al final acaba afectando a todos los consumidores por igual, pues ya venía sucediendo desde, pues en concreto desde Filomena, que fue algo puntual, pero a partir de marzo sí que ya se venía detectando pues esos problemas relacionados con el coste del gas y con los derechos de emisión de CO2. Es algo que ya se venía viendo desde marzo, ya se acentuó más en abril y mayo porque fueron meses muy poco lluviosos en España, y ahora pues básicamente en junio, cuando ya baja la producción eólica e hidráulica, lógicamente porque ya se acerca el verano, pues se está notando mucho más, pero realmente es algo que ya sucedía desde primavera. Lo que pasa es que ahora simplemente se ha acentuado más porque hay más demanda y se está necesitando más gas para producir. Era algo que ya en su momento ya marcaban los futuros de electricidad y no tiene nada que ver con las nuevas tarifas, con los nuevos precios regulados. Lo que pasa es que eso unido a las nuevas tarifas que dan un mayor peso al consumo en vez de al término de potencia, pues los consumidores podrán ver que en sus facturas van a tener unos precios de energía mucho más caros de lo que tenían antes. Javier, teniendo en cuenta todo lo que acabamos de hablar, ¿no?, y cómo está el mercado eléctrico en este momento, ¿qué previsión, si es que podemos hacer alguna, tendríamos de cara a las próximas semanas y próximos meses? Porque, bueno, a lo mejor pueden bajar las temperaturas un poco de manera puntual en las próximas semanas, pero la realidad es que estamos en verano, ¿no?, y son las temperaturas que vamos a seguir teniendo en las próximas semanas y meses. No sé si podemos, bueno, pues esperar algún tipo de evolución diferente o qué factores crees tú que van a condicionar todo esto. Pues no es por ser agorero, por desgracia, pero la verdad que el futuro cercano no pinta nada bien, porque el precio del gas está caro, los almacenamientos de gas en Europa están a niveles bastante bajos. De hecho, el precio del gas que estamos registrando es de los más caros, o el más caro, creo, de la última década. Hasta que los almacenamientos no se llenen en verano, y si tenemos la suerte de que llegue un invierno templado, o sea, que no sea un invierno frío, tanto en los países de Europa como en el conjunto del hemisferio norte, pues es difícil que el precio del gas baje. Los derechos de emisión de CO2 también están altos debido a todas las políticas encaminadas a combatir el cambio climático que están implementándose. Entonces, la verdad que parece difícil que el precio de la luz vaya a bajar, vamos, en verano prácticamente imposible. Y si no tenemos la suerte de tener un invierno templado, pues yo creo que nos puede quedar fácilmente un añito más con estos precios si no seguimos, por desgracia. Pues vamos a ver qué sucede próximamente. Desde luego todo parece bueno, pues ir en la dirección que nos indicas. Javier Colón, desde Neuroenergía, muchísimas gracias.